Hablemos ahora sobre la parte de infraestructura dentro de nuestro proyecto de arquitectura limpia. Lo primero que haré es crear un folder que se llame Persistence y dentro de ese folder voy a crear todos los objetos que tengan que ver con la persistencia de datos de mi proyecto. Dentro de esta persistencia de datos va, en este caso, nuestra conexión a base de datos. Y como sabemos, en .NET nosotros hacemos referencia a conexiones o amoldeamiento de base de datos por medio de Entity Framework Core, lo que nos haría crear un objeto Application DB Context. Y ese objeto Application DB Context debe heredar de DB Context. Muy bien, entonces voy a crear un namespace que se llame infrastructure.persistence. Muy bien, ahora voy a crear una clase que sea application dbContext y esta herede de dbContext. Ok, ahora que tengo instalado el Entity Framework Core, veo que solo hago referencia. Y si recuerdan, en videos anteriores vimos que teníamos la abstracción del dbContext para poderlo aplicar en cualquiera, no necesariamente solo en uno, sino que en uno más. Por lo que voy a ponerle y application dbContext y necesito implementarle también el unit of work. Listo. Ahora que ya tengo el unit of work y el application dbContext, debo implementar dichas interfaces. Este me implementa lo que sería el get y este me va a implementar lo que sería el set. Ahora que tengo esta implementación, necesito también crear una variable privada que sea tipo ePublisher. Y esta variable publisher va a ser de immediateArr. Y vean por qué voy a meter immediateArr en un dbContext. Esto ya les puede estar sonando extraño. Antes de continuar, voy a generar un constructor donde inyecte este publisher. Pero lo interesante es que también debo meterle el dbContext options y pasarle esas opciones y a la vez pasárselas por el constructor base, y ese constructor base recordemos que hace referencia al dbContext de acá. Entonces, ¿para qué necesito el publisher? El publisher lo voy a ocupar para publicar los eventos de dominio. Ya van a ver. Entonces, voy a terminar de poner esto. Muy bien. Va a ser tipo name of. Ok. Voy a poner aquí esta referencia y estamos listos. Ok. Vuelvo al punto anterior. Vamos a hacer algo. Cuando se guarde una entidad root, cuando hagamos guardado de esa entidad root, necesitamos recorrer esa entidad root, porque si recordamos, esas entidades tenían por acá lo que serían eventos de dominio. Entonces, necesitamos recolectar todos los eventos de dominio que se van a desencadenar por el guardado de esa información. Entonces, en algún momento debemos recorrer eso luego de ocuparlo, por lo cual un buen momento de hacerlo sería sobreescribiendo el método saveChange. Vamos a sobreescribir entonces el método saveChangesAsync. Y este método le vamos a pasar un cancellation token, el cual es un new cancellation token. Ok. Ahora, ese método lo que va a hacer es tener una variable que se llame domain event. Y ese domain events va a evaluar el change tracker y va a evaluar todas las entidades tipo aggregate root. ¿Ok? Entonces, dentro de esas entidades aggregate root va a seleccionar una por una. ¿Ok? Y va a ver de esas entidades cuáles tienen algún evento de dominio, y si ve que tiene, aunque sea un evento de dominio, va a agarrar ese listado de eventos. ¿Para qué va a agarrar ese listado de eventos? Bueno, antes de continuar con eso, vamos a guardar cambios de base de datos y luego vamos a recorrer esos eventos de dominio, y esos eventos de dominio lo que vamos a hacer es irlos publicando en el pipeline de immediateR para que los vaya ejecutando uno a uno. Así que esta sobreescritura tiene como objetivo que, recordemos, las entidades aggregate son las únicas que manejan la data de ella y todas sus entidades hijas. Entonces, las
los eventos, diferentes eventos, mejor dicho, que se desencadenen por medio de esas entidades deben ser recorridos y publicados en el pipeline, o sea, como en una cola propia que tiene MediaR para que se vayan ejecutando, porque es lo que esperamos que hagan los eventos de dominio, que se ejecuten posterior a algo. Entonces hacemos un return result para terminar con el proceso de guardar cambios. Entonces hemos hecho un tipo de interceptor por acá. ¿Qué más podemos hacer en nuestro DBContext? Lo que podemos hacer es sobreescribir el método que se llame onModelCreating. ¿Para qué vamos a sobreescribir este método? Lo que vamos a hacer es pasarle el builder de un assembly y le vamos a decir que sea tipo application dbcontext assembly punto y coma. Cuando sobreescribimos este método, lo que estamos haciendo es que vamos a aplicar configuraciones de entidades customizadas y no hacer referencia automática a entidades, o sea que no haga automapeo Entity Framework con este tipo de objeto, porque si se dan cuenta, en la abstracción que tenemos aquí de DBContext estamos haciendo una abstracción DBSet de Customer, pero hemos dicho repetidas veces que el dominio no debe ser una representación exacta de tablas de base de datos, sino que debe ser una entidad lógica independiente de cualquier contexto de información. Por eso vamos a aplicar configuradores customizados, por así decirlo. Así que continuemos y vamos a aplicar otro tema dentro de la persistencia, el cual son los repositorios. Y esos repositorios van a ser la implementación de las interfaces repositorio que tengamos en cada una de nuestras entidades aquí arriba. Entonces, estas interfaces que representa interfaz de repositorio pueden ir dentro de la persistencia, como no, porque asimismo puedo aquí tener yo uno que se llama services y esos services como tal lo que harán es, por ejemplo, este service como tal va a una API y este repository como tal de persistencia va a una base de datos. Y que de hecho aquí he cometido un error y esto debería ir fuera de la persistencia. ¿Ya? Entonces, un repositorio puede existir tanto dentro de la persistencia como fuera de ella. Y al final, para el dominio es irrelevante. Él no sabe al final de dónde está sacando la info como tal, sino que él espera que devuelvan un objeto tipo dominio para manipular y tomar decisiones. Así que, dicho este ejemplo, voy a continuar con la implementación de mi repositorio en persistencia. Ok, ahora vamos a ponerle el namespace persistence repositories. Y vamos a crear una clase que se llame customer repository y customer repository. Ok, hacemos una referencia, pongo por acá las llaves, implemento dicha interfaz y ahora ya ven, tengo unas cuantas referencias porque lo estoy ocupando en un handler y voy a hacerle private read only application dbcontext, paso el contexto, ¿vale? Y esto lo meto en una inicialización de constructor. Ponemos un throw, new argument, null exception, off, context y listo. Entonces, este método lo podemos hacer una función de flecha, le podemos poner un await y le podemos poner que en customers haga un add async de customer. Y podemos borrar este cuerpo que no lo necesitamos más. Y para este podemos hacer también una funcioncita de flecha que sea un await, que sea context customers single or default async. Para que sea síncrono. Uy, aquí me equivoqué. Punto, usamos Entity Framework Core y venimos y ponemos que Customer ID es igual al ID que recibimos. Ahora, voy a hacer un alto acá y quiero hacer una explicación breve. Si ustedes ven por acá, aquí estoy pasando un ID tipado y cuando paso dentro de este queryable de Entity Framework Core un ID tipado, sí me lo reconoce para hacer el tema de los iguales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este DBSet es de tipo
objeto de dominio, y el objeto de dominio está representado por un ID fuertemente tipado como es este. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo puede funcionarte de esa forma si no es un primitivo como sería int, como sería UID? Y bueno, para eso es que nosotros vamos a crear la capa anticorrupción o configuración de entidad dentro de nuestra persistencia. Muy bien, pero eso lo quiero hacer en otro video para no alargar tanto y así poder sentar bases de la configuración de la persistencia dentro de nuestra infraestructura dentro de la Clean Architecture de .NET 7 orientado a DDD que estamos viendo. Así que sigue con la serie de videos para continuar con la configuración del proyecto.